Sucesos que sirvieron para dejar una gran lección en el continente sudamericano. No se aceptan golpes de Estado disfrazados de golpes institucionales, disfrazados de golpes mediáticos. Cualquier país que se acerque a una situación de esta va a recibir una sanción de parte de nuestros organismos multilaterales, de parte de estos nuevos mecanismos para la unificación de criterios en la región. Luis Quintana nos hablaba de que cualquier país orientado hacia la derecha se va a ver rodeado en el continente por una orientación distinta. Esto de una u otra manera favorece al viraje que debe dar el Mercosur, ese viraje que hablábamos al principio de la entrevista que solicitó el propio presidente Chávez. Hay que recordar, mercado común del sur, nada más. Si nos vamos al aspecto técnico, hablar de mercados, entenderíamos entonces que esto fue creado sencillamente para generar facilidades comerciales que iban a favorecer directamente a las grandes fuerzas económicas de la región. Obviamente, al llegar unos estados que intervienen de manera directa en ese mercado para incidir, para lograr mayores posibilidades a los pueblos de nuestros países, se transforma el nacimiento o la matriz de origen de este mercado común del sur. ¿Cómo va a favorecer ahora no solamente esa transformación ideológica, sino el ingreso de Venezuela con toda la potencialidad que tiene nuestro país en materia energética, que le va a brindar una salida al Caribe, a este mercado común del sur? ¿Y cómo va a favorecer ese ingreso a nuestro país? ¿Qué retos tiene ahora Venezuela? Porque también hay que entender que vamos a empezar a competir de una u otra manera, una competencia sana. A mí no me gusta usar este término, pero es verdad, nuestra economía ahora tiene que elevar los niveles de producción, nuestra economía tiene un reto importante también con esta adhesión. Claro, fíjate, antes de pasar a esta pregunta quería destacar el rol de la diplomacia venezolana para superar este veto que tenía el Senado paraguayo. Vimos al presidente Nicolás Maduro reunirse con el presidente Horacio Cartes y Dilma Rousseff en la cumbre de la UNASUR que se dio en Guyana hace ya 2 meses, 3 meses. En esa reunión, pues, digamos, el primer encuentro entre ambos presidentes se dio por zanjada las diferencias que originó, digamos, el veto y que originó también una declaración de persona no grata del presidente Nicolás Maduro, que en ese momento era canciller cuando se dio el golpe de Estado parlamentario, y que eso permitía, por supuesto, dar fluidez a una relación que estaba congelada desde aquel entonces, desde el golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, y también el canciller Elías Agua se reunió varias veces con el canciller paraguayo y también con el presidente Cartes hace poco, justamente para, digamos, concertar una estrategia política que permitiera, digamos, a la presidencia pro tempore de Venezuela, digamos, contar también con ese último paso que hacía falta, de que el Senado paraguayo aprobara el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur. ¿Cómo sucede esto? Repito, antes que entres a la pregunta, si supuestamente nosotros somos un gobierno intolerante, antidemocrático, que no nos sentamos a conversar con nadie y que tomamos las decisiones de manera autoritaria. Esto obviamente tumba todas esas tesis. Es decir, después de todo lo que sucedió con el presidente Maduro, ahí está reunido con Cartes y conversando con él, después de tantos insultos e incluso situaciones delicadas que se vivieron al momento en que el canciller, en aquel momento, hoy presidente Nicolás Maduro, estuvo en la ciudad de Asunción. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de participar en alguna de estas conversaciones. Fíjate, no, pero, digamos, el escenario político paraguayo, sobre todo cuando, digamos, durante el periodo de presidencia de Fernando Lugo, fue uno de los escenarios políticos más adversos a la revolución bolivariana en todo el continente. La prensa paraguaya es una de las prensas más reaccionarias del continente. Es la prensa que sustentó la dictadura de Stroessner por tantos años y es la prensa que pretendía permanentemente mancillar la imagen de la revolución bolivariana y, por supuesto, del liderazgo del presidente Hugo Chávez. Y en ese contexto, pues, era difícil también que la élite política paraguaya, con una contaminación tan fuerte, una incidencia tan fuerte que tienen los medios de comunicación, pudieran aprobar algo que beneficiara, digamos, en la inserción de Venezuela, digamos, en el Mercosur, cosa que, como decía antes, podría contribuir más bien a consolidar el liderazgo regional de la revolución bolivariana. Y en este caso, el gobierno de Venezuela tiene, digamos, la cualidad de ser un gobierno dialogante, de ser un gobierno respetuoso de las situaciones internas de los países y, bueno, por supuesto, un gobierno que también exige respeto, como se le exigió ayer justamente nuestro canciller al Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, nosotros no podemos tener una relación normal si hay una permanente injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
Entonces, definitivamente nuestro gobierno es un gobierno que ha conseguido, digamos, grandes logros para la integración regional precisamente por su capacidad de sentarse con la diversidad de gobiernos del continente, y es algo que privilegiaba y que ponía, digamos, como una cualidad positiva del proceso de integración regional, es justamente la diversidad. Es decir, nosotros estamos convencidos de que la unión es el proceso que debemos conquistar, y que esa unión la vamos a lograr justamente respetando la diversidad y teniendo la diversidad política justamente como una de nuestras cualidades más positivas. Entonces, y es algo que además ha reivindicado también en nuestro presidente Nicolás Maduro. De tal manera que ahí digamos, no nos puede sorprender que nuestro gobierno logre esto, porque además ha participado en otros procesos donde se ha tenido que sentar con líderes de presidentes que son de derecha del mundo y que ciertamente tienen una relación respetuosa con Venezuela, que es la clave para el diálogo justamente. Ahora, bueno, hablemos de esos beneficios, hablemos de la transformación. Venezuela ingresa al Mercosur, da salida al Caribe. Alrededor de esta salida al Caribe hay otro tipo de acciones que ya viene tomando Venezuela. Está Petrocaribe, están los países ALBA, es decir, Mercosur crece con esta definitiva firma del protocolo de adhesión y favorece sin duda alguna a la economía de todos estos sectores, dar unas salidas del cono sur hasta el Caribe. ¿Y cuáles son esos retos de Venezuela ahora también, que va a entrar a competir con grandes países, con grandes productores de alimentos? En vez de competencia, ¿tú crees que se complementa, se cierra un cuadro, se llenan necesidades en ambos sectores? Es decir, en lo que anteriormente era el sector de Mercosur sin adhesión de Venezuela, y ahora Venezuela recibe también parte de apoyo en materia complementario económico, en producción de insumos. Fíjate, Mercosur sin Venezuela ya era una de las principales potencias económicas mundiales. Ahora, con Venezuela, ¿qué se agrega? ¿Qué se suma? ¿Y qué se conforma? Se conforma una potencia, una gran potencia mundial agrícola, una gran potencia mundial industrial, sobre todo por la fuerza industrial y agrícola que tienen Argentina y Brasil, y con Venezuela en particular se conforma una gran potencia energética. Tenemos la principal reserva de hidrocarburos del planeta en la faja petrolífera del Orinoco. Ese es un gran patrimonio que se está agregando a la fuerza que tiene y a la influencia geopolítica creciente que está teniendo el Mercosur en el contexto mundial. Definitivamente Venezuela tiene el reto de diversificar su economía, es decir, que puede utilizar, como nos lo planteó nuestro presidente, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, poder utilizar la potencia energética que somos para poder desarrollar el resto de la economía, es decir, para poder pasar de una economía rentista a una economía basada en el trabajo productivo, en el trabajo liberador. Nosotros tenemos el reto efectivamente de agregar valor a los productos derivados del petróleo, es decir, toda esa industria petroquímica es una gran fortaleza que tiene Venezuela, una gran potencialidad. Nosotros tenemos una petroquímica que abastece, digamos, buena parte del mercado nacional, que exportamos también productos de la petroquímica, pero sin duda alguna es uno de las grandes industrias que se agrega, digamos, a la potencia y a la fuerza que tiene el Mercosur, no solo desde el punto de vista regional, sino desde el punto de vista del contexto internacional. Y al mismo tiempo nosotros tenemos el reto de desarrollar un país industrial, un país que agregue valor a los distintos productos que genera, y al mismo tiempo es un país que tiene la posibilidad de complementarse con la fuerza agrícola de los países que originalmente conforman Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, para poder fortalecer nuestra capacidad de producción de alimentos, para poder en primer lugar abastecer el mercado nacional y que también tengamos posibilidades en algunos rubros de poder complementar la producción del Mercosur y poder en ese sentido exportar hacia Mercosur. Nosotros nos tenemos que convertir en un país ampliamente productivo y al mismo tiempo que tenga capacidad también de exportar, fortaleciendo el mercado intrarregional, es decir, no solo viendo la perspectiva de exportar a otras regiones del mundo, sino que efectivamente nosotros podemos producir y tenemos las condiciones más favorables para producir los distintos insumos que se necesitan
para fortalecer el comercio intrarregional, que es tan importante. Llegamos al final de la entrevista, no puedo despedir sin preguntarte esto muy cortico. ¿Quién puede negarse a este protocolo de adhesión? ¿Quién puede negarse y por qué puede negarse a que Venezuela ya en definitiva comience a hacer todo eso que estábamos comentando durante esta conversación una vez siendo miembro pleno de Mercosur? Mira, los locos de la derecha venezolana son los únicos que pueden estar en contra de una medida que es tan favorable para consolidar el liderazgo regional de Venezuela y para consolidar también la direccionalidad de los cambios que ha tenido la integración regional para conformar un gran bloque de poder, un gran bloque geopolítico, una gran potencia latinoamericana y caribeña, como lo establece el Plan de la Patria, y que era la gran orientación estratégica de Bolívar y en este caso también de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. 7 de la mañana, 4 minutos. Gracias, Luis Quintana, gracias por esta corta clase, pero bien contundente y profunda sobre la importancia de la firma de este protocolo de adhesión. Venezuela ya era miembro pleno de Mercosur tras la suspensión de Paraguay. Simplemente se formaliza un acto que además se formaliza gracias a la presión de los países de la región. Obviamente lo ha dicho Luis Quintana, cualquier país que se salga del hilo ideológico político y que se salga de la democracia, del proceso democrático que vive en nuestro continente, quedará sencillamente aislado. A partir de ahora el reto, diversificar nuestra producción. Vamos a la pausa, al regreso estaremos hablando con el alcalde José Monterola. Vamos a seguir analizando los resultados electorales, sobre todo en Miranda, señoras y señores, un estado bien importante y obligación para nosotros entender lo sucedido el pasado 8 de octubre. No podemos dejar de analizar esos resultados de cara a los próximos 2 años en los que no tendremos procesos electorales, y es obligación de la revolución avanzar en gestión y en profundización ideológica de este proceso político. No se despegue, ya venimos con más. Canal de todos los venezolanos. Ahora que hemos oficializado esta denuncia ante la Fiscalía, que venga a presentar las pruebas. Y si no las tiene, como no las va a tener, porque es totalmente falso de que yo andaba empistolado en un centro electoral de Antímano, usted va a tener que responder ante la justicia venezolana. Yo exijo a las instituciones venezolanas que apliquen toda la responsabilidad legal que tenga el diputado Ismael García. Y esto tiene que ser un mensaje a todos los políticos venezolanos, a toda la sociedad venezolana. Basta ya de que un político, porque crea que tiene un manto protector por ser político, pueda decir cualquier barbaridad y eso genere violencia, eso genere despolitización, eso genere los muertos que tuvimos aquí el 15 y 16, porque un político decidió mandar a sus seguidores en un momento de mucha tensión a descargar su rabia en el pueblo venezolano. Eso nos costó 11 muertos. Ya basta de esa actitud, ya basta de que aquí cualquiera pueda estar haciendo lo que le da la gana. Aquí tiene que haber responsabilidad. Yo me hago responsable de todas mis declaraciones públicas, pero exijo que los demás también se hagan responsables.